¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Jesús Zapata en su programa Gestión Social. El día de hoy le doy la más cordial bienvenida a Guillermo Álvarez. Jesús, desde San Juan del Río, Querétaro. Precioso lugar, San Juan del Río. Desde el estado de Querétaro, es correcto. Sí, es verdad. Y a nuestra izquierda, ingeniero químico Álvaro Muñoz, científico, y lo subrayo, científico porque te vamos a pedir que nos compartas mucha de tu experiencia y además con quién has estado cercano en el pasado, ahorita vamos a hablar de ello, por esta parte científica y lo que se ha hecho de México hacia el mundo en el aspecto de la salud. No está a cuadro, pero también nos acompaña Mónica Guido. Bienvenida, Mónica. Gracias. Guillermo, la semana pasada, hace 8 días, en este lugar, con la presencia de Alex Márquez, también tuviste una participación y con eso cerramos el programa, hablando de esta energía que el ser humano necesita, que existe, pero que desconocemos muchas cosas. Desconocemos muchas cosas. El día de hoy, con tu participación y la participación de Álvaro, pedirles que hablen ustedes de un gran tema, bioelectromagnetismo dedicado a la salud. Ya te conocí también como motivador. Eres un gran motivador, mi querido Muchas Guillermo. gracias, Jesús. Sí. Así que danos un esbozo y luego vamos entrando con algunas de lo general a lo particular, y también le pediremos a Álvaro que nos relate cosas muy interesantes en la parte científica. Por supuesto, Jesús. Es un gran honor estar aquí contigo, con tu auditorio. Gracias. Y algo sumamente importante que la gente debe de saber, tiene que conocer este concepto tan elemental que la madre naturaleza nos brindó desde el principio. Sí. Y nosotros como humanos hemos creado las cosas de tal forma que surgen personas extraordinarias en el planeta para ayudar a combatir lo que también el ser humano logró privarse. Por ejemplo, que está aquí el ingeniero Muñoz, que él trae una escuela también de un médico quien hizo frente a un problema social. Hace 12, 13 años, cuando yo inicio promoviendo tecnología magnética iónica, soy sobrino de un médico cardiólogo y médico internista, del doctor Javier Álvarez Hernández, quien me invita a mí a invitar a las personas a utilicen productos magnéticos. ¿Hace cuánto tiempo esto? Hace 13 años aproximadamente, y pues obviamente al no ser médico y ser promotor de un producto, pues al darte cuenta que las personas empiezan a tener una radical mejoría en sus vidas, pues te empiezas a cuestionar que esto va más allá de simplemente que ayuda. Es más que ayuda. Esto, cuando tú empiezas a profundizar en el tema, pues empecé a adquirir libros de biomagnetismo, magnetoterapia, y en todos empezaba a leer a una persona, el doctor Nakagawa, científico japonés, quien sus estudios demostraron en 1969 que el ser humano tiene un síndrome de deficiencia magnético. Y pues, síndrome de deficiencia magnética. Síndrome de deficiencia magnético, que las personas... Oye, ¿tan mal andamos? Sí, que las personas carecen de un elemento vital para el organismo. Entonces, profundizando en el tema, siguiendo promoviendo los productos y todo el tiempo una mejoría radical en las personas. Y en diferentes libros siempre la parte en donde dice el ser humano se ha privado del contacto con la naturaleza. ¿Me dejas dar un ejemplo? Por supuesto. Ustedes han traído aquí una planta bellísima.
además de la cortesía, este hecho de tener aquí esta planta, ¿qué significado tan importante desde el punto de vista magnético tiene aquí, esta planta? En biomagnetismo, en magnetoterapia, en todos estos libros de ciencia, hablan de los iones negativos y de los iones positivos, que ahorita aquí con nosotros hay un experto en materia que va a profundizar el tema, y para tu auditorio, para ustedes, va a ser en un breve momento, va a ser un viaje para que ustedes puedan comprender qué tan maravilloso es nuestro organismo y cómo hay que atenderlo. Y para aquellas personas quienes ya tienen pues un fuerte problema de salud, pues puedan acudir a una excelente tecnología que es algo que a nivel mundial es una piedra angular. En países de primer mundo lo están aplicando. Sí. Nuestro país lo viene aplicando desde hace ya unos años, y esto es tecnología, esto es el futuro hoy. Entonces, me regreso tantito en el tema. Adelante, por favor. El síndrome de deficiencia de energía magnética en el cuerpo. En el 2005, y con una compañía japonesa, tuvimos una convención mundial en Yokohama, Japón, y estábamos 5,000 personas todos reunidos, y sale uno de los ejecutivos de esta compañía diciendo: el ser humano tiene un síndrome de deficiencia magnético y por eso promovemos estos productos. Necesitamos energía magnética. Y cuando dijeron síndrome de deficiencia magnética, ¿síndrome de qué? ¿Que carecemos qué? Y cuando empiezas a leer todos estos libros, ¿te metiste a investigar? Me puse a investigar, porque pues si soy sobrino de un médico, sí, y si estoy promoviendo algo, y si estoy platicando con médicos en hospitales, pues obviamente tengo que saber de qué se trata esto. Claro, claro. Y por qué no está en las farmacias, por ejemplo. Entonces, platicando con diferentes médicos, estaba yo escuchando siempre en ramas del doctor Sodi Pallares y de alguien más que promueve también campos magnéticos con cierta terapia, pero en el ambiente médico siempre escuchando al doctor Sodi Pallares. Entonces, pues obviamente como al ver que las personas tienen un resultado excelente al utilizar esto, y después de empezar Este es un ejemplo. Esto es un ejemplo, esto es un brazalete magnético iónico, y de repente pues empiezas a conocer al terapeuta, al naturista, al chamán, al charlatán también. Empiezas a conocer, cuando tú estás promoviendo un producto que le hace bien a otras personas, pues empiezas a conocer a una gama interminable de personas que promueven también sus diferentes técnicas, como la auriculoterapia, los masajes, el tema del naturismo. Y entonces, hace 12 años yo emprendí un viaje en el tema de la salud, porque desafortunadamente en el trayecto de nuestra educación nunca nos recalcan desde el principio las bondades que tiene el tipo de alimentación, que la zanahoria tiene vitamina A, que la vitamina A te sirve para los ojos, que los frijoles contienen hierro y el hierro te ayuda a formar glóbulos rojos en tu cuerpo. Y como que el tema de la salud siempre es algo que no se le presta mucha atención, y hasta que la ven por perdidas las personas es cuando la salud tiene la principal... pues personas con cáncer arañan las personas para tratar de quitarse el cáncer, evitar las quimioterapias. Hace algunos años falleció un amigo mío por leucemia. Y pues, ¿qué es la leucemia? ¿De qué se trata la leucemia? ¿Y de qué se tratan las enfermedades? Y los médicos manejan términos a veces muy, muy complejos para un lenguaje común. Sin embargo, cuando tú empiezas a profundizar en el tema de la salud, y cuando ya estás promoviendo tecnología magnética iónica,
busqué una institución en México llamado CASPRO, y CASPRO va a tener un evento en el Centro Médico Nacional. Ha tenido muchos eventos en el Centro Médico Nacional. De hecho, gracias a esta institución que hace eventos científicos, hace eventos médicos y reúne a científicos como el que tenemos aquí presente, tuve la oportunidad de tomar un diplomado de biomagnetismo, y en este diplomado pues siempre yo estuve con médicos y con terapeutas diciendo, bueno, yo promuevo esto y quiero saber por qué veo tanto resultado para bien en las personas. Quiero entender por qué. Entonces, para todo tu auditorio, el tema de el cómo el organismo puede tener su punto de equilibrio para que se recupere a sí mismo, pues hay que darle los medios al organismo para que esto suceda. Entonces termina mi diplomado, regreso muy contento a mi ciudad a seguir promoviendo los productos y cada vez profundizando más en el tema. Y cuando algo empieza a apasionarte, pues empiezas a enterarte de otros científicos como el doctor Bardazano en Europa, quien tiene unos estudios extraordinarios sobre la glándula pineal. ¿De qué origen es él? Él es de origen mexicano. Él es mexicano. De hecho, los papás que vinieron a México cuando fue la Guerra Civil Española. Sí. Entonces, él es mexicano, insisto, pero obviamente se tuvo que regresar a España porque tenía que hacer el servicio militar. Entonces lo regresaron y dijo, bueno, pues yo ya me quedo en España. Pero él vivió ahí cerca de la hacienda de los Morales. Cuando vino a nuestro primer congreso, sí, él nos comentó eso, que había vivido cerca, insisto, de la hacienda Los Morales, ahora que es un restaurante. Sí, efectivamente. Y el doctor Bardazano es un científico que cuando yo le expuse, ahora que hubo un congreso en el Centro Médico Nacional, platicando con el ingeniero, yo muy emocionado de que he estado siguiéndole la pista al doctor Bardazano y de que he estado leyendo sus publicaciones, sentí un orgullo, alegría, emoción. Sentí que voy por el camino correcto, conociendo a las personas correctas, claro. Y que el ingeniero además lo conoce. Entonces, personas en distintas partes del mundo están llevando esta tecnología, están estudiando cosas interesantísimas que nosotros en una vida normal, todos trabajando en las computadoras, hablando por teléfono, tomando refresco, envolturas, comida que pues no son frutas, no son verduras, pues obviamente ya empiezas a ver que las personas están mermando mucho su salud, claro. Pero la verdad es que las envolturas son muy ricas, pero también producen un daño. Entonces, hay un tema que a mí me fascinó, que es el ambiente iónico, y esto los japoneses ahorita están haciendo unas mediciones con unos contadores atómicos, en donde tomaron medición en una cascada de cuántos iones negativos había por centímetro cúbico y cuántas partículas habían de partículas positivas en una habitación. Descubrieron que había más de 10,000 iones negativos por centímetro cúbico en una cascada, y así fueron tomando mediciones hasta que llegaron a una habitación a puerta cerrada, una persona durmiendo, donde no tiene más de 100 iones negativos, y diferentes documentos dicen que las mitocondrias transforman estos iones negativos en energía a la célula. Entonces, que vivimos en ambientes 100 veces más secos y que nos hemos privado de las plantas. Entonces, cuando yo empiezo a leer todo esto y digo, pues bueno, tengamos más plantas,
y entonces compré un aparato para medir contaminación electromagnética, y cuando tú te acercas a los aparatos eléctricos y estás viendo las mediciones que el aparato mide, y tú colocas una planta y te das cuenta que reduce la contaminación electromagnética por las plantas, entonces, ¿en qué mundo vivimos, por favor? Oye, a ver, tan dramático es la escasez de iones negativos cuando una persona está en su habitación, sobre todo si duerme a puerta cerrada. Es correcto. Dormíamos en petates hace años, dormíamos en petates, absorbíamos la energía de la tierra. Hoy las personas duermen en el 9º piso, a puerta cerrada, y no solamente, no solamente no tenemos contacto con las plantas, sino estamos todo el tiempo en una contaminación electromagnética de la cual no se habla, y además con unos grados de estrés de verdad, con unos grados de estrés que son sumamente oxidativos para las células, y que esto está ocasionando paros cardíacos, hemiplegias faciales, diabetes, un insomnio interminable, y si no hay un insomnio, pues no hay, si hay un insomnio, pues no hay una buena homeostasis. Y cuando escuché la palabra homeostasis, no tenía bien claro el concepto, pero la homeostasis es el punto de relajación tal en el cuerpo, donde el cuerpo genera una bioquímica tal, donde permite toda su recuperación, que ahorita nos vamos a deleitar las palabras del ingeniero Muñoz con su tecnología de campos magnéticos pulsantes, que es algo extraordinario. La verdad es que es algo, pareciera de otro mundo, pero es finalmente es ciencia. Muy bien. Yo quiero recalcar que al conocer esto, de algo sutil que todos deberían de utilizar, en Japón de cada 10 personas, 7 utilizan un producto magnético. Como puede ser como un brazalete magnético, plantillas magnéticas. De cada 10 personas, 7 utilizan esto. En Suiza, en Francia, en España, en México, pues se ha estado picando piedra, se promueve esto, pero no se promueve lo suficiente. Y bueno, pues aquí está una contribución de parte de Gestión Social para esto. Definitivamente. Oye, Guillermo, hay 2 casos que me comentaron y ofrecí tratarlos aquí en el programa. Una persona, mujer, hace muchos años, no sé si 30 o 40 años, hace muchos años, ella es una persona mayor, se cayó. Me imagino que debe haber sido un sentón muy duro, porque fue en el coxis y se lastimó. Y parece que en aquel entonces algo le hicieron. Creo que en el coxis es difícil hacer algo, una parte muy, muy difícil. No sé si... Pues es la colita. Es la colita, exactamente. Es la colita, es el último hueso de la columna. El último hueso de la columna vertebral. Bueno, ahora sucede que le están resultando muchas incomodidades, molestias, lo que no tuvo en aquel entonces lo está teniendo ahora. Yo creo que resultados de la propiedad. Ese es un caso. El otro, una persona que está muy preocupada, también mujer, porque ella siente que puede tener parálisis facial del lado derecho. Ella lo relaciona mucho con el estrés que vive. Le digo, oye, pero ¿de estrés de qué? No, es que tengo que hacer las cosas a tiempo, muy bien hechas. A ver, tranquila. Son 2 casos que yo les pido que si de alguna manera los podemos aprovechar para hablar en la parte científica. Ahora sí, ¿me permites que vayamos con Álvaro? Por favor. Álvaro Muñoz, tú eres ingeniero químico, egresado de la UAM Iztapalapa, orgullosamente. ¿Nos quieres platicar un poco de ti en ese sentido, de esta carrera? Y luego, la cercanía que tuviste con un extraordinario mexicano, al cual yo creo que no le hemos hecho justicia en México, el doctor Demetrio Sodi Pallares. Así es. Por favor. Sí, cómo no. Bueno, iniciamos nosotros con el doctor Sodi, obviamente ya
tenía muchos años aplicando el tratamiento, que él le denominó tratamiento metabólico. Se inicia en el año de 1943 del siglo pasado, y se inicia porque pues todo mundo, cuando tenemos un ser querido y ese ser querido de alguna forma no está encontrando el alivio, Sí. pues entonces uno empieza a meterse en algo, aunque no es alterno, pero bueno, siempre nos meten en la cosa alterna, ¿verdad? Empieza uno a buscar recovecos para ver por dónde puede estar, de alguna forma, encontrar nuevamente la salud para los seres queridos. ¿Y él, por qué ese tratamiento que le llamaste? Se llama tratamiento metabólico. Metabólico. Ahora, ¿de qué se trata? Porque esto es muy interesante. Pero haciendo un poco de historia, Sí. llegando de haber estudiado la electrocardiografía en Estados Unidos, con el doctor Frank N. Wilson. Frank N. Wilson en aquel entonces es el que más sabía de la electrocardiografía. Obviamente Sodi Pallares lo supera en muchos aspectos, porque antes de Sodi Pallares, la electrocardiografía a nivel mundial, la que en aquel entonces de alguna forma mandaba en las universidades, era la electrocardiografía francesa. La electrocardiografía francesa nada más era aprenderse la morfología de los electrocardiogramas, aprendérselos de memoria, sin entender lo que ahora ya se da una interpretación del electrocardiograma. Entonces, insisto, el que ya le da un contexto más científico fue Sodi Pallares. Y de hecho a Sodi Pallares, mexicano, se le conoce como, en todo el mundo, como el padre de la electrocardiografía moderna. Entonces Sodi Pallares no fue una persona X. Sodi Pallares, de hecho, la Escuela Mexicana de Electrocardiografía, comandada por Sodi Pallares, que hubo extraordinarios colaboradores como el doctor Ponce de León, Visteni y otros. Pero el que realmente comandaba la electrocardiografía y cómo se tenía que hacer era Sodi Pallares. E insisto, por primera vez en el mundo, mucha gente del extranjero venía a estudiar electrocardiografía, a aprender la electrocardiografía. Sí, sí, sí. Gracias a Sodi Pallares. Fíjate, ahora en el protocolo para cirugía, no puede haber una cirugía si hay algún problema cardíaco como una arritmia. Y te lo dice el médico internista y el médico, sobre todo el cardiólogo. Y para ello, pues por supuesto que el electrocardiograma es la prueba que esclarece las cosas. Así es. Porque ves, Así es. ves las, ¿cómo se llaman? Las ondas. Las ondas, ¿sí? Y aunque uno no sea médico, dice, sí, ahí está. Claro. O sea, ves la arritmia, la descompensación hacia arriba o hacia abajo del corazón. Gravísimo para una operación, porque la anestesia puede chocar ahí con el cuerpo y hacer que haya un daño mortal inclusive. Sí. Esto que ahora lo vemos como algo sencillo, porque te digo, además a uno, al paciente le dice, bueno, aquí está su electrocardiograma, yo no lo puedo observar, y uno mismo se siente tranquilo cuando ves las ondas normales, y cuando hay así problemas como arritmia, ves los saltos. Sí, así es. Esto, que ahora lo vemos como algo normal, sencillo, yo creo que para el doctor Sodi Pallares fue meterse a una serie de pruebas y demás hasta lograr tener un método accesible para todos. Sí, así es. Y de hecho, la electrocardiografía que él inicia, se le llamó las nuevas bases de la electrocardiografía. Entonces, esta electrocardiografía, lo que acabas de mencionar, es muy cierto, pero la morfología está dada por los iones, que es lo más interesante. El ion sodio, el potasio, el magnesio y el calcio. Entonces, de acuerdo... La arritmia es el efecto, pero atrás de eso... a nivel celular es porque el sodio se está introduciendo en mayor proporción adentro de la célula. Por eso el sodio... Por eso Sodi Pallares es uno de los primeros, si a lo mejor me puedo equivocar, pero yo creo que fue el primero que habló de los males del exceso de sodio.
La sal. La Sí, sí, sí. La sí. sal es en exceso porque también se requiere entre gramo y medio en 24 horas para que la bomba de sodio y potasio pueda hacer también sus trabajos y la formación correcta de la energía. Entonces, insisto, la electrocardiografía se formula o se hace por medio de lo que son los electrolitos, y obviamente lo que comentaste también hace un rato, también es cierto. Tuvieron que hacer muchísima experimentación a nivel experimental. Primero fueron en perros, y de acuerdo a lo que decía el doctor Ponce de León, que habían hecho una experimentación en cerca de 20,000 perros para haber desarrollado la electrocardiografía. Una electrocardiografía que a nivel mundial hizo un cambio muy importante, y se le reconoce el valor de los trabajos de Sodi Pallares. Yo tuve oportunidad de haber estado con él en muchas partes del mundo, y a mí me complacía que en todas partes donde él estaba lo reconocían como el maestro Sodi Pallares. Entonces, siguiendo con un poquito lo de la historia, la mamá, cuando el doctor Sodi regresa de estudiar electrocardiografía, se encuentra que la mamá tenía una insuficiencia cardíaca con un bloqueo de rama izquierda. El bloqueo de rama derecha no se considera mortal, pero sin embargo el de rama izquierda sí. Entonces se ponía la cosa triste porque le estaban dando una sobrevida de 3 meses. En aquel entonces, como en la actualidad, daban los diuréticos mercuriales que deshinchaban a la mamá, pero la dejaban con calambres dolorosos, que en última instancia el potasio, ustedes saben muy bien que es bastante importante para que no venga precisamente el calambre. Entonces deshinchaba a la mamá, pero la dejaba con calambres dolorosos. Y entonces un día, cuando vuelven nuevamente a consulta, que en aquel entonces era el doctor Ignacio Chávez, el que funda el Instituto Nacional de Cardiología, era el médico tratante de la mamá del doctor, le pregunta el doctor Sodi que para qué le dan esos diuréticos, y le contesta al doctor Ignacio Chávez para sacar la sal que da esa hinchazón tan rebelde. Y el doctor Sodi le argumenta, y entonces, ¿para qué le permiten comer con sal? Si primero le permitían comer algo en los alimentos para después sacárselo con un medicamento, pues era incongruente. Entonces le dijo el doctor Ignacio Chávez, no, lo que pasa es que su mamá tiene que tener una dieta baja en colesterol para que no siga formándose el ateroma y su mamá pueda mejorar. Y le dice, pues no lo entiendo menos, maestro, porque pues si ustedes me están diciendo que tiene nada más una sobrevida de 3 meses y me está diciendo que va a mejorar, no lo entiendo. Entonces bueno, ya salieron de ahí de consulta, empieza a buscar en los libros, que en aquel entonces, de acuerdo a lo que él comentaba, se los da un doctor Francisco de P. Miranda, de unas tablas de un doctor Quintino Lascuaga, que me acuerdo muy bien que le decía, creo que era de origen español, donde venían las cantidades de sodio de los alimentos. Dice, yo no entendía muchas cosas cuando inicié el tratamiento. Sin embargo, yo lo que hice fue quitar todos aquellos alimentos que contenían más de 100 miligramos de sodio por cada 100 gramos de alimento. Los empecé a quitar todos. Y concuerdan con los alimentos que se están procesando o están procesados. Entonces, los alimentos que son procesados hasta la fecha, para hacer bien el tratamiento hay que quitarlos, porque tienen una gran cantidad de sodio. Si ustedes se fijan en la parte donde viene la tabla nutricional, pone nada más la cantidad de sodio. Y 400 miligramos de sodio equivalen a 1 gramo de sal común y corriente. Entonces, trae una gran cantidad si nosotros nos fijáramos. Y el exceso de sodio, una de las primeras cosas que hace es bloquearnos la formación de la energía en el caso de la mitocondria. La bomba de sodio y de potasio no nos las deja trabajar correctamente bien. Una de las principales cosas que se tiene cuando no trabaja correctamente bien la bomba de sodio y de potasio
es de que se empieza a introducir en mayor proporción el sodio, la sal, empieza a retenerse el líquido y empieza a haber hinchazón o inflamación. Cuando hablas de la bomba del sodio y del potasio, es una bomba que existe a nivel de cada célula. Así es, que es la que nos va a regular precisamente los electrolitos. Ay, qué maravilla. Es Yo estoy tratando de seguir tu conversación, Sí. y hay que tener imaginación para todo esto. Y trato de hacerlo muy... porque Pero es muy fíjate, complejo todo esto. Claro, sí, quiero- sí, la parte científica no es Quiero tan recalcar sencilla, ¿no? que el único libro de muchos que obtuve, el más científico fue el del doctor Soy de Pallares, que además el ingeniero Muñoz le tiene eco de su... ¿Cómo dijo usted, ingeniero, que tiene usted la...? Pues tenemos los derechos de lo que son los libros y también le ayudé a la formación de los mismos libros. Ah, bien. En donde hay fotografías, en donde no hay separación entre los discos de los huesos, y a través de la dieta y de los campos magnéticos pulsantes, el cuerpo recuperó la separación entre los discos. Así es. Entonces, un documental extraordinario, y que por favor, disculpen, le haya interrumpido, ingeniero. sin ningún problema. Oye, Álvaro, a ver, ¿qué nos pasa a los seres humanos? ¿Por qué de las 24 horas del día, si hablamos del tiempo dedicado al esparcimiento, llámese telenovelas, llámese películas de acción, lo que sea, fútbol, entretenimiento, el ser humano le dedica mucho tiempo a eso? Pero las cuestiones importantes, y estamos hablando de la salud, el tiempo es menos. No investigamos, la verdad de las cosas, no leemos. En esta conversación contigo, yo soy así pasmado porque reconozco mi falta de conocimiento de muchas cosas, de alguien como fue el doctor Demetrio Sodo y Pallares, a quien no le hemos hecho justicia en México, por lo visto, no le hemos hecho justicia. En absoluto. Y fíjate, algo pasa, porque quienes tienen en sus manos el manejo social de los hábitos, como es la alimentación, como es el no, el disminuir, no el de cancelar totalmente el sodio, como tú dices, no se puede. Claro, uno se puede, yo no soy abstemio, entonces me imagino que debe estar permitido tomarse una tequilita con limón y sal, supongo, ¿verdad? Cuando ya se está enfermo, no. ¡Ándale! Cuando ya se está enfermo, no, porque, por ejemplo, fíjate. En el caso de las enfermedades, obviamente depende de qué tipo de enfermedad. Hay que estudiar al paciente. Sí, Pero, por ejemplo, en un paciente que tiene congestión o tiene ya retención del líquido, pues sí tenemos que quitarle completamente casi toda la sal. Y se empieza a desalojar la sal de los pulmones y empieza a mejorar mucho el paciente. ¿Hablamos de diálisis en este caso? No, más bien congestión en el pulmón, ¿sí? Cuando se tiene, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, sí, entonces ahí sí se requiere bajar todavía mayor la cantidad de sodio. El sodio retiene con mucha facilidad agua porque es hidrófilo, es decir, es amigo el sodio es amigo del agua, por decirlo de alguna forma. Sí. Entonces, insistimos, si el paciente, en esta modernidad, de acuerdo a lo que comentaba muchas veces el doctor, se necesitan 1,5 gramos en 24 horas de sal como sal, pero no como sodio. Pero 1,5 gramos es una pizca. Es lo que se necesita nada más. Lo malo es de que con esta modernidad que tenemos, estamos muy mal acostumbrados a comer, se están consumiendo entre 20 y 24 gramos de sal al día. Entonces, obviamente 24 veces más de lo que el cuerpo necesita. Vaya, por ponerte un ejemplo, en el caso que cuando nos levantamos y vamos a dejar a los hijos a la escuela o nos vamos al trabajo, cuando se toma el metro o estamos en la parada del camión, generalmente pues buscamos algo porque a lo mejor no nos alcanzó el tiempo para desayunar. ¿Cómo le llamas? ¿Cómo le dices una qué? ¿Dices que bolsitas o qué dijiste? Las frituras.
Bueno, ojalá y... O las envolturas. Las envolturas. Las envolturas, Las envolturas. bueno, pero las envolturas, ahorita hablamos un poquito, o andábamos un poquito más de eso. Sí. Pero generalmente en la esquina o en la entrada del metro, pues las señoras que se encuentran ahí son las que venden tamales. Ah, es cierto, es verdad, sí, atole, es cierto, y sí. venden cosas de esas. Sí. Bueno, para que tengamos una idea, un tamal, un solo bolillo tiene 1,5 gramos de sal. Un solo bolillo. Un solo bolillo. Aunado al tamal y al atole estamos tomando entre 5 gramos, 5,5 gramos de sal, nada más en ese amigo. Entonces, para una persona que tiene hipertensión esencial, hay que bajarle correctamente bien la cantidad de sodio. Yo soy hipertenso. Bueno, si no, O sea, si no los medicamentos no actúan como debe de ser, porque se está bloqueando, insisto, nuevamente la formación de óxido nítrico, porque la bomba de sodio y de potasio no está trabajando correctamente bien. Mira nada más. ¿Sí? Y dentro de eso, muchas enfermedades. La misma diabetes estamos viendo que también es por una falla de la misma bomba de sodio y de potasio. Entonces obviamente se le mete la insulina si no está trabajando correctamente bien, que estaba comentando hace un rato nuestro amigo, no se calcula correctamente bien, entonces empieza a trabajar nuevamente la bomba de sodio y de potasio, empieza a trabajar mal, no se empieza a formar correctamente bien la energía, entonces ya la insulina ya no trabaja, ¿verdad? Por eso viene la resistencia a la insulina, pero es todo por la mala alimentación. El desequilibrio social. Si nosotros empezamos a mejorar mucho la alimentación, mucho, sobre todo bajando la cantidad tan exagerada de sal, ¿verdad? Entonces las cosas empezarían a funcionar de mejor forma. En el caso de la hipertensión que estamos hablando, si la persona no tiene una buena alimentación, sobre todo bajar el sodio, el medicamento, lo sabes muy bien, ahorita empieza a actuar y al rato viene otra vez la curva hacia arriba, queriendo decir que no está haciendo su trabajo como debería de hacer. Entonces no estamos resolviendo los problemas. El problema se va a resolver cuando sepamos comer correctamente bien. Y el otro problema que tenemos es de que la mayoría de la gente no le gusta ni la fruta ni la verdura. La fruta y la verdura son esenciales porque el potasio y el magnesio, que es con lo que se alimenta la célula para que haya un buen funcionamiento, se encuentran en frutas y verduras. Entonces, imagínense nada más a los niños en la actualidad, lo que estaba diciendo también nuestro amigo de las famosas frituras, o ¿cómo dijiste? Las envolturas. Las envolturas. Entonces, obviamente eso hace que no se produzca correctamente bien la energía, empieza a formarse ese exceso de energía en grasa y en otras cosas. Pero si nosotros empezamos a hacer una dieta bien, tomando mayor cantidad de fruta y verdura, haciendo ejercicio, porque el ejercicio nos va a activar nuevamente la bomba de sodio y potasio, nos va a ayudar a la formación de la energía, y eso va a repercutir positivamente para nuestra salud. Y por ejemplo, si nosotros te hiciéramos un experimento y te dijera, mira, vas a tener que bajarle la cantidad de sodio entre gramo y medio en 24 horas, y me dirías si no empiezas a quitar el antihipertensivo, y eso te lo aseguro. ¿A ese grado? Sí, claro. Oye, Álvaro, y en el caso de los diabéticos con la insulina, porque el diabético, si no se pone la insulina, tiene unos trastornos gravísimos. No hay manera de poder, ayudar a las personas con diabetes. Insistimos, bueno, el doctor Sodi fue diabético. Y el doctor Sodi Pallares fue diabético desde los 48 años y él murió a los 90. Y nunca tuvo problemas ni de vista, ni de riñones, ni de nada. ¿Y se aplicaba insulina? Se aplicaba todos los días la insulina. Él se cuidaba muy bien con lo de la sal, no tan bien como hubiéramos querido, porque él insistía mucho que una persona que tuviera diabetes incipiente, es decir, no tan marcada, sí, haciendo una dieta de baja en sodio y alta en potasio, no requeriría ni medicamento.
Lo más interesante que cuando él se pone muy enfermo, un día le platica a la hija, Marcela, dice, pues, no sé qué está pasando porque ahora me siento mareado. Y le comenta a su hija, bueno, pues es que te sigues poniendo la insulina. Le dijo, sí. Dice, va a ver, no siempre tú estás diciendo que cuando se lleve bien la dieta ya no se va a requerir insulina. Entonces, ahí teníamos un pequeño laboratorio, se le medía la cantidad de glucosa todos los días. Sí, sí, sí. Y como llevaba la dieta porque estaba ya mal, entonces la llevaba bien, entre gramo y medio de sal, pues el doctor ya no requería ni siquiera insulina. Entonces por eso les digo que claro, pero es lo que estamos comentando hace un rato, necesitamos volver a la naturaleza. Sí, sí, sí. Necesitamos regresar nuevamente a la naturaleza. Mientras no regresemos correctamente bien a la naturaleza, porque es alimentarse bien, bajando la cantidad, insistimos, de sodio, porque si eso hubiera sido bueno, yo creo que los que de alguna forma somos creyentes, Dios pues nos hubiera puesto, en lugar de árboles con frutas, nos hubiera puesto árboles con envolturas. ¿No? Sí. Porque realmente ustedes saben muy bien que la formación de los alimentos viene desde el sol. Entonces estamos comiendo energía. Si nosotros no tomamos energía, y los alimentos que están procesados no tienen energía, entonces obviamente el potasio y el magnesio que se requiere no actúa correctamente bien si no se baja la cantidad de sodio adecuadamente. Porque esa sería otra de las cosas. Si el paciente en un momento dado dijera, bueno, pues entonces yo mejor tomo mayor cantidad de fruta y verdura y no hago dieta, no actúa. Se tiene que bajar, insisto, la cantidad de sodio, aumentar la cantidad de potasio, fruta y verdura, hacer ejercicio, y empieza a bajar impresionantemente tanto la presión como el azúcar en la sangre. Sí, porque estamos activando el metabolismo de la célula. Potasio. Potasio. ¿Qué productos en naturales? Todas las frutas y verduras insistimos. Sobre todo en las frutas, bueno, pues todo el mundo conoce el plátano, conoce las uvas. Por ejemplo, hay la guayaba tiene mayor cantidad de potasio que el mismo plátano. El jitomate también tiene una cantidad extraordinaria de potasio, pero no en ya cuando se procesa. No, tiene que ser natural. No salsa katsup, no. Así es, tiene que ser natural. E insistimos, eso nos activa la bomba de sodio y potasio. El doctor Sodi decía una cosa interesante, que para activar la bomba de sodio y de potasio necesitamos bajar a niveles bajos normales el sodio, porque se hacen análisis en sangre, y generalmente los análisis en sangre, el sodio tiene unos rangos muy amplios. El sodio está sobre los 135 hasta los 150, y la mayoría de los médicos lo reportan como normal. Y el potasio tiene los rangos desde los 3.5 a 5, también los reportan como normal. Sin embargo, para que la bomba de sodio y potasio, lo que estamos comentando hace un rato, se active, tenemos que bajar a niveles bajos normales el sodio, sobre 137, 138, y el potasio subirlos a niveles altos normales, sobre 4.8 a 5, entra en umbral la bomba de sodio y de potasio y vuelve a trabajar. Mientras no consigamos esos valores, la bomba de sodio y de potasio no trabaja normalmente, y entonces se empiezan a parar las enzimas, que la ATPasa o la bomba de sodio es una enzima, las proteínas no se están formando correctamente bien, y en fin empiezan a haber un debacle en todo el organismo. Les quiero hacer una pregunta personal a cada uno de ustedes. ¿Qué edad tienes tú? 38. ¿Y tú? 57. 57. Yo los veo jóvenes a los dos. Pues muchas gracias. De veras, vamos. Y yo les quiero preguntar, ¿cuál es el secreto? Hacer una buena alimentación y hacer ejercicio. De hecho, el ejercicio tiene que ser un ejercicio aeróbico. Los ejercicios aeróbicos son el caminar, el trotar o el correr, que ese sería uno. El segundo sería el nadar,
y el tercero sería bicicleta, pero no bicicleta estática, sino tiene que ser bicicleta de ruta para que sea aeróbico. Entonces así activamos a la célula, insistimos. Oye, por lo visto, ¿por qué caer el mérito? Marcelo Ebrard hizo una buena campaña para el uso de la bicicleta. Pues qué bueno. Él fue el que vamos, inició esto de las bicicletas. Pero no basta nada más hacer ejercicio, porque si no hay una buena alimentación, obviamente, insistimos, sí. no hay una buena formación de energía. Y muchas veces ustedes han visto que si también el ejercicio no se hace adecuadamente, porque el ejercicio tiene que ser poco a poco y gradual. Y por supuesto también genera una buena homeostasis. Sí, pero eso nos da la buena alimentación. Y el dormir también a sus horas para no interrumpir la buena autorrecuperación del cuerpo. Y están los estudios del doctor Bardazano de que la glándula pineal ha dejado que está demostrando que está disminuyendo la producción de la hormona del sueño, la melatonina, por también interrumpir con la luz artificial. Sí, de hecho, el doctor Bardazano, pues nosotros lo conocimos muy bien, fisiólogo de la Universidad de Alcalá de Henares, y el doctor Bardazano tiene trabajos extraordinarios, y lo tuvimos aquí en México en el primer congreso que hicimos, y el doctor Bardazano hablaba sobre la glándula pineal. Anteriormente la glándula pineal pues realmente no se le daba ningún valor como se le da actualmente. Decían que era una glándula que tenía un tamaño de un guisante, ¿verdad? Cuando ya se estaba haciendo uno grande, se empezaba a calcificar más y se caía. Y decían que bueno, pues no servía para otra cosa más que para tenerlo como algo como que hubo ahí un tercer ojo, cosas de esas. Es lo que se comenta, inclusive en los mismos libros de fisiología se comenta eso, de que fue como que algo que quedó ahí de un tercer ojo, la glándula pineal. Sin embargo, bueno, los estudios últimos que se están haciendo de la glándula pineal hablan acerca de la importancia de la melatonina. La melatonina, primero se forma la serotonina empieza a tenerse en el día, y cuando empieza a pardear la noche, empieza a convertirse la serotonina en melatonina. Pero la melatonina, lo que estaba comentando nuevamente nuestro amigo, es de que la melatonina se forma correctamente bien, pero en la fase oscura. Ese es el problema. Por eso siempre se les recomienda a las personas que deben de dormir en la oscuridad, porque si no, no se va a formar correctamente bien la melatonina. Pero ahora, como la gente tenemos el celular o la computadora, estamos trabajando toda la noche o mucho tiempo, entonces no dejamos hacer correctamente bien la melatonina. Hemos interrumpido las funciones del organismo, hay un desequilibrio, no se sintoniza en la alimentación, y si esto fuera así, si logramos sintonizar al organismo y crear una conciencia, es donde la salud puede, como lo hace cualquier ser vivo. No somos nosotros mismos quienes interrumpimos esto. Claro. Y los campos magnéticos pulsantes, bueno, tú decías, ¿y cómo se conserva tan... ¿Cómo se conserva? A mí me llamó mucho la atención algo que decían de la polaridad del frío y la polaridad del calor. Y los angiólogos recomiendan para las varices el que se bañe con agua fría las piernas. Entonces, y en el tema de magnetismo, que la polaridad negativa, que ayuda a desinflamar. Y a mí me gustaría, ingeniero, pudiera usted compartirnos el tema de los campos magnéticos pulsantes, porque creo que ya pudiste, o ustedes ya pudieron, a tu auditorio, entender la importancia de sintonizar al organismo en base a la adecuada alimentación, a bajarle a las sales, y entonces, para que entre la parte por supuesto, el dormir completamente completamente oscuras, y la parte de la energía magnética, ingeniero. Sí, cómo no. Bueno, nosotros la pérdida de electrones. Bajo este rubro,
El doctor Sodi había hecho la dieta baja en sodio y alta en potasio en el año de 1943, demostrando que con ella pues podía tratar diferentes patologías. Dentro de las primeras que inició, él fue cardiólogo. Las primeras patologías que empezó a tratar fueron como la hipertensión esencial, como la angina de pecho. Y la angina de pecho, de acuerdo a lo que él decía, si se lleva una buena dieta, porque pues eso hay que ir viendo cómo van los análisis del paciente, si se hace una dieta bien, él decía que en 15, 20 días la angina de pecho desaparece. Fíjense nada más, porque activa nuevamente, insistimos, el metabolismo de la célula. Entonces las lesiones o las mismas arritmias también con la misma dieta, porque es una de las cosas interesantes, de acuerdo que para mí lo que decía en sus libros, o dice en sus libros, cuando hay una buena polarización, en el caso del corazón, se tiene menos 90 milivoltios, por naturaleza. Sí, eso ya se midió. Sin embargo, cuando se empieza a comer mucha sal, ¿verdad?, se empiezan a bloquear la formación de la energía. Por hacer una similitud, es como una pila de 1.5 volts o una pila de 9 volts. ¿Sí? Cuando ya se va descargando esa pila, pues sí, cuando es nueva, se la ponemos a un juguete y algo, pues el juguete o el muñequito donde se ponga, pues trabaja perfectamente bien. Cuando ya se está empezando a decaer ese voltaje, pues ya le cuesta trabajo. Lo mismo nos sucede a nosotros. Cuando empieza a bajar la diferencia de potencial o el voltaje, en el caso del corazón, el automatismo aumenta y se puede traducir en forma de una extrasistolia, ¿verdad?, en el caso de una taquicardia. Entonces por eso le ponemos mucho énfasis a la dieta del doctor Sodi Pallares. Si nosotros llevamos, insistimos, una buena dieta, se quita por automático. Hace un rato otra vez decía una cosa muy interesante: mientras nos demos lo que requiere el organismo, el mismo organismo va a hacer todo. El mismo organismo va a hacer todo. Pero si nosotros, por las malas costumbres o por la necedad, seguimos, pues entonces la cosa se pone triste. Porque la mayoría de los médicos, con todo el respeto, la mayoría no le enseñan a bien comer al paciente. Claro, es verdad. Le permiten, por ejemplo, el queso panela, que tiene entre gramo y medio de sal en 100 gramos, que está prohibido para la dieta metabólica. Les permiten, por ejemplo, el pan de caja. Les permiten, por ejemplo, también los cereales que están industrializados. Y todo eso para que se puedan comer, obviamente, ponen conservantes y sal, que es lo más económico, porque si no, pues incrementaría también mucho el costo o el coste del producto. Oye, Álvaro, si hacemos un análisis nacional, andamos mal. Pues, ¿por qué creen ustedes que andamos ahora estamos mal? Mira, teniendo tantos enfermos? Y perdón, peor tantito, anteriormente no había niños con diabetes ni tampoco con hipertensión. Sí. Entonces necesitamos, que ya están lanzando campañas de que nos movamos y de que comamos mejores, pero insistimos, estamos muy mal acostumbrados. Es más, la comida natural no la saboreamos, porque la mayoría de la comida, cuando vamos a un restaurante, le ponen 3 o 4 veces queso para que a usted le guste más. Y el queso trae una cantidad de sal impresionante. Debería de haber una cultura, reforzar más el tema de la alimentación y hacerlo público, y obviamente las personas van a obtener mejores resultados. Comparto esto. Algo que a mí me llamó mucho la atención es la pérdida de magnetismo conduce al envejecimiento y muerte celular. Es que, perdón, todo va de la mano. Todo va de la mano. Por eso hice hincapié que primero fue la dieta baja en sodio y alta en potasio. Posteriormente el doctor hizo una solución que se la llamó la solución polarizante, hecha a base de glucosa, insulina y potasio, y que con esto se reducía muchísimo los infartos. El tejido de isquemia o de lesión, se podían revertir el de isquemia.
Y después llegaron en el año de 1982 los campos magnéticos pulsantes, pero no se llegó a ver lo de los campos magnéticos pulsantes al azar. Bueno, llegamos al azar, pero no sin conocimiento, sino que un fisiólogo de la Universidad de Milán, el doctor Curry, que conocía muy bien los trabajos del doctor Sodi porque iba a dar muchas veces pláticas o cursos a Europa, y entonces ahí lo busca y le dijo: maestro, pues lo que pasa que nosotros siempre hemos sabido acerca de su trabajo, que es lo de la repolarización de la célula. Entonces nosotros hemos visto que por medio de un campo electromagnético pulsante también tiene ese fenómeno. Entonces la idea es de que pues veamos la posibilidad de que usted se inicie en la investigación de los campos electromagnéticos. En el año de 1982 iniciamos, y en un principio se utilizaban, o los utilizábamos nosotros, los campos electromagnéticos, en problemas de hueso, porque se inicia un poquito más fuerte en el caso de la ortopedia y la traumatología. Se inicia, pues ustedes saben muy bien desde los trabajos de Volta, que cuando se ponía un stencil o algo metálico, la rana, el anca de la rana tenía un movimiento, y se daba por la diferencia de potencial o el voltaje. Y entonces a alguien se le ocurre: bueno, pues si nosotros tenemos voltaje, ¿por qué no metiendo una pila? En el caso de una fractura, bueno, pues ¿por qué no vamos a también ayudar a la formación de hueso? Para ayudar, ayudar a la recuperación por una fractura. En un principio fue así. Entonces a otra persona se le ocurre: bueno, pues sí, pero cuando hay una fractura se le tiene que abrir para que se le ponga el ánodo y el cátodo y haya osteogénesis o la formación del hueso. Entonces, pues sí, pero se le tiene que abrir. Entonces a alguien se le ocurre: bueno, ¿y por qué no ponemos una placa, lo que son los capacitores en la actualidad, una placa que donde nos dé un campo eléctrico? Porque lo que nos ayuda al fenómeno piezoeléctrico o a recuperar el hueso es el fenómeno piezoeléctrico, que ahorita no vamos a hablar de él porque se requiere tener un poquito más de hacer dibujos y cosas de esas, pero bueno. O traer aquí una plaquita. Una plaquita, exactamente. Y se daba, entonces la conectaban a la corriente y en medio sale el campo eléctrico y le ayudaba también a la osteogénesis. Sí, pero cuando había una parte metálica, esa parte eléctrica la calentaba y entonces podía haber un poquito de molestia para el paciente o quemaba el tejido que estaba alrededor de esa plaquita. ¿Sí? Lo que ahora ocurre con la diatermia, cuando se le somete a un paciente para ayudarle a la formación del hueso o otras cosas con la diatermia, está prohibido que tengan placa, clavo o otra cosa. Sin embargo, con el campo electromagnético no. Con el campo electromagnético se puede tener placa, se puede tener algún implemento metálico, clavo intramedular, hasta prótesis de titanio, así es, sin ningún problema. Entonces, con el campo electromagnético, entonces se volvió todavía más flexible para que las personas con ese problema pudieran hacer. Y tiene una gran aplicabilidad. Por ejemplo, en el caso de una fractura, se puede adelantar casi en un 50% la formación del callo óseo con un campo electromagnético. En el caso de una pseudoartrosis, aún siendo de tipo congénita, la pseudoartrosis es de cuando hay una fractura y después de cierto tiempo no pega ese hueso, ya se le conoce como pseudoartrosis. Entonces le empiezan a poner clavo, placa, le empiezan a poner injerto del mismo paciente un hueso, y no le llega a crear el hueso al paciente. Entonces se pone muy difícil. Sin embargo, con el campo electromagnético, si se empiezan a ponérselo desde un principio, insisto, adelanta en un 50% primero que el paciente se recupere. Y segundo, no hay posibilidad de pseudoartrosis. Oye, Álvaro, a ver, es que estamos hablando de un campo al que tú le has dedicado tu vida. Pues ya desde el año de 1980 iniciamos. Sé que es muy difícil que en unos pocos minutos nos puedas traducir en palabras sencillas. ¿Qué es esto del electromagnetismo? ¿En qué consiste? Bueno, el campo electromagnético se puede medir, se puede ver, pero realmente pues no han sabido ni los mismos físicos como qué es. Sabemos que es una energía que se da, ¿verdad? Por medio de un imán o por medio de inductores se puede hacer el campo electromagnético.
Pero insisto, desde el punto de vista de la física, hasta la fecha no se puede saber a ciencia cierta qué lo produce. Porque bueno, por ahí hasta se tienen que hacer ecuaciones relativistas y otras cosas. Pero así en ciencia cierta, si usted me dijera, bueno, pues qué son electrones, o protones o la combinación, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es de que se puede medir, lo que sí sabemos es de que hemos visto los resultados y bueno, pues se escribieron 3 libros acerca de los trabajos que se han hecho. Quiero pedirte, para que cerremos este programa, Sí, ¿cómo no? que nos platiques de lo que tú has hecho en esa parte electromagnética y qué tienes tú para los pacientes. Y voy a poner ejemplos muy, muy cotidianos. Dormir mal, amanecer con los músculos, el esternocleidomastoideo, los trapecios engarrotados, endurecidos. Es una parte. Y luego el cuerpo en general. Tú has creado un método. Bueno, yo ayudé a crear el método. El que lo creó fue el doctor Sodi. Ah, mira. Esa es lealtad con el doctor Sodi. Sí, pues yo estuve con él más de 20 años trabajando. Ah, muy bien. Sí, decías. Y yo creo que es escalonado, porque quien vive en la jungla, pues tiene un ambiente completamente natural. Sí. Y ya escalonado a, vamos, quien vive en la jungla pues está en contacto con el campo magnético de la Tierra, su alimentación es distinta y lo vas escalonando hasta que llegan las personas a ciudad con sus malos hábitos alimenticios, donde los problemas de salud ya fueron de tal grado en donde pues se tiene que aplicar toda una rigurosa dieta y estos campos magnéticos pulsantes para mover todas las células del organismo. Pero, y eso es lo que él hace. Eso está bien, pero aparte de nosotros haber hecho los trabajos, no nada más nosotros, la misma Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor René Drocca-Colin también tiene ya como 18 años haciendo investigación sobre campos electromagnéticos. Y ellos demostraron que una de las principales funciones, dentro de muchas, ayuda a la formación de células troncales o células madre. Sí, claro, eso es muy serio. Y personas de la tercera edad, como yo, que tengo 68 años, con todo esto de lo que has platicado y lo que ha platicado Guillermo, tenemos la posibilidad de recuperar. Claro, porque en una persona adulta, lo primero que ocurre es un fenómeno semejante a un enfermo. Como se empieza a depletar o empieza a decaer el metabolismo de la célula, empieza a formarse mayor cantidad de ácido láctico. El ácido láctico es el que nos ayuda, hace que vengamos con el cansancio, más bien dolor. Dolor. Y como no se hace correctamente bien la energía en forma de ATP, entonces por eso nos sentimos cansados ahora sí. Entonces hay dos cosas que tenemos que combatir. Sin embargo, lo más interesante es que si le bajamos a la sal, empezamos a crear nuevamente la energía, el ácido láctico ya no se forma y empieza la persona a recuperarse por automático. Por eso es lo que ella decía, él dijo una cosa muy interesante. Si nosotros le damos al organismo lo que requerimos, lo que requiere el organismo, no necesita médico. Solito se cura. Y decía el doctor Sodi, no hay mejor médico que el propio organismo. Nada más hay que darle lo necesario. Oye, Álvaro, para que no nos quedemos con inquietud, y también contigo, Guillermo, el tema no está agotado, porque yo me quedo todavía con muchas inquietudes. Es muy amplio. Muy amplio. De todo esto que tú ya tienes para poder favorecer la salud de las personas. No sé cómo es el método, y eso nos llevaría a otro programa más. Y te hago una invitación además cordialmente. Muchas gracias. Para que estén aquí nuevamente y que hablemos de lo que hoy no hemos dicho. Es muy amplio. Es muy amplio. Y entonces, así como tú nos muestras ¿cómo le llamas? Cadena o brazaletes magnéticos iónicos. Brazalete. Seguramente tú también tienes cosas muy interesantes que hoy no las hemos tocado. Es que hablamos de generalidades para que ustedes vean qué es el tratamiento y cómo se hace. Sí. Y cada clínica debería de tener
una cama de campos magnéticos pulsantes. Y todo el personal debería de traer productos magnéticos en una clínica. No sé si me explico. ¿Puedes darnos en unos minutos, darnos una explicación sobre esta, ¿cómo le llamas? Cama de campos magnéticos pulsantes. Bueno, antes de nosotros, en todo el mundo se utilizaba nada más el solenoide. El solenoide es un aro, que es donde se forma el campo magnético pulsante. Sin embargo, nosotros veíamos limitaciones. Nosotros empezamos a hacer muchas variables en el trabajo a nivel mundial. Anteriormente nosotros también se hablaba de que se tenía que dar entre 40 y 45 minutos de campo magnético a los pacientes. Sí. Entonces nosotros decíamos, bueno, ¿por qué nada más 40 o 45 minutos? Que el campo electromagnético es una radiación que le puede hacer daño al paciente, y si nos pasamos de esos 40 a 45 minutos, ¿qué le va a suceder? ¿le puede hacer daño? Sí. Nos hacíamos también muchas preguntas en un principio. Entonces empezamos a hacer variables, y pues tuvimos que estar revisando la literatura tanto mundial como nacional, a ver si encontrábamos algo. Tuvimos que revisar desde lo que era la termodinámica, la bioquímica, biofísica, en fin, ha sido un trabajo muy muy fuerte. Sí. Entonces, cuando ya nosotros vimos la posibilidad de hacer los equipos en México, entonces empezamos a hacer variables. Si en lugar de dársele en una zona al paciente, en el caso muy concreto de una osteoporosis generalizada o una artritis reumatoidea generalizada, el solenoide nada le abarcaba una parte, un área, y va decayendo al cuadrado de la distancia como todos los campos electromagnéticos. Entonces decíamos, bueno, ¿por qué no mejor tratamos de hacer un sistema que dé en todo el organismo? Entonces el primer aparato que nosotros tuvimos fue un aparato de origen italiano y llegaba hasta 58 Gauss máximo. Pero aquí viene otra cosa interesante. Empezamos a ver que si se empezaron a aumentar las cantidades del campo magnético en intensidad, entonces reducíamos el tiempo de aplicabilidad y los resultados eran más rápidos. Entonces dijimos, caramba, entonces quiere decir que es muy importante aumentar la intensidad y aumentar el tiempo también de aplicabilidad, porque todos los sistemas que se tienen en todo lo que existe en la naturaleza, cuando se le somete a un campo magnético, va a actuar de diferente forma, ¿sí? Entonces aquí eso se le conoce como susceptibilidad magnética y saturación magnética. Todos, insisto, todos los sistemas en la naturaleza actúan de diferente forma ante un estímulo magnético. Y el organismo humano, nosotros hemos visto que tiene mejor susceptibilidad en el caso de 2 horas, y el campo magnético se está saturando, o el organismo, para que tenga una mejor aplicabilidad o aprovechamiento, son 2 horas. Bueno, Isabel, ¿hemos llegado al final del programa? Sí. El tema es muy amplio. Es muy amplio. Álvaro, dejamos abierta la posibilidad, dado tu tiempo, que vengas al programa nuevamente y hablemos de esto. Yo creo que ahí nos vamos a deleitar con tus explicaciones y a conocer algo que también necesitamos promover en México. Les agradezco muchísimo a los dos, Guillermo y Álvaro, haber estado con nosotros. Gracias, Mónica. Los agradecemos somos nosotros. Sí les voy a pedir ahorita que cheques el texto, que dejemos datos para que las personas interesadas puedan contactarse con ambos. Sí, con él, con mucho gusto. Bueno, muy bien. Gracias, Isabel, gracias a ustedes, gracias Guillermo, gracias Álvaro, gracias Mónica. Hasta la próxima.